un himno, dos. Damos gracias a los hermanos que se van a ir añadiendo al Facebook. Que el Señor les bendiga a cada uno, hermanos. Vamos a cantar dos himnos. El 63. No sé si es himno o es coro. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, Señor Jesús. Es un coro. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para expresarte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para expresarte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por el amor con que Él nos ama cada día. Vamos a cantar el 49, el coro, ¿no? Gloria en nombre del Señor. Saludamos al hermano Aníbal de Campanilla. El Señor le bendiga grandemente. También a la hermana, creo que es, bueno, ya lo vamos a saber. Dijimos número 40 y 49, sí. El mundo dice que nada aprovechamos, siguiendo a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros le testificamos que es muy hermoso seguir a Jesús. Pero nosotros le testificamos que es muy hermoso seguir a Jesús. El mundo dice que nada aprovechamos, seguir a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros le testificamos que es un deleite seguir a Jesús. Pero nosotros le testificamos que es muy hermoso seguir a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar el número 35. Cuando Cristo vino a mi corazón. Cuando Cristo vino a mi corazón,
Mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí la duda, la sombra y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la luz donde murió Jesús y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Aleluya, gloria a Dios. El 25. Gloria a Dios. Con mis labios y mi vida te alabaré, Señor, te alabaré, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú eres precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mi labio y mi vida te alabaré, Señor, te alabaré, Señor. Con mis labios
porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú eres precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Aleluya, gloria a Dios. Saludamos a nuestra hermana Ubaldina Vargas. El Señor a su esposo, Señor bendiga grandemente su vida y abra los ojos de su entendimiento. Amén, hermano. Vamos a orar por las peticiones. Pido al Señor por la vida primeramente por mi vida, por la vida de mi hogar, que mis hijos puedan volver al camino del Señor, mi hija. Y bueno, que fortalezca nuestras vidas cada día más, que bendiga la iglesia local, que el Señor añada a aquellos que van siendo salvados, y el Señor bendiga y fortalezca a los hermanos que estamos cada día con su palabra, con su espíritu. Esa es mi petición. No sé si usted tiene alguna petición. Por la hermana Victoria, que está con un problema de salud, pidió oración, mandó saludos para todos los hermanos y pidió oración por su salud. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Victoria. Amén. También por mi hermano Gustavo, que se haga la voluntad de la vida de él. Por Rodolfo, Serena y Jacinto también puedan ser salvos. Gloria al nombre del Señor. No sé si no hubiera más peticiones. Por la hermana Ángela también, que cumpleaños estos días, que el Señor pueda fortalecerla. Sí, por todos los hermanos que han faltado. El Señor conoce, hermanos. Dios bendiga a los hermanos. Bueno, gracias te damos, Señor. Tú has escuchado cada una de estas peticiones. Te pedimos por tu propósito, Señor, en medio de nosotros y en nosotros, Señor. Señor, que tu voluntad se cumpla en nosotros. Señor, a pesar de la humanidad que muchas veces se resiste, Señor, podamos nosotros rendirnos, Señor, de todo nuestro corazón y nuestra alma, a la palabra de fe que escuchamos, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia amada. Bendice a nuestra hermana Karina en el lugar donde se encuentre. Ayúdale, Señor, a salir de esa celda donde ella está en su mente. Hazla libre por medio de tu Espíritu, Señor. La declaramos libre, Señor amado. Declaramos libre a todos los hermanos que están enfermos. Señor, por tu llaga hemos sido sanados, hemos sido curados. Señor, bendice, Padre Santo, a los hermanos que están en las provincias, especialmente en la provincia de Misiones, a nuestro hermano Richard, a la congregación en Paraíso, al hermano Carlos, Señor, a todos los hermanos, alabado a nuestra hermana Gladys, su amado esposo, a todos los hermanos, hermano. Señor, bendice a nuestro hermano Pastor Alonzón, a nuestro hermano Pastor Jorge Gamarra, a nuestro hermano Pastor y Maestro de Bolivia, Señor, el hermano Tiquiboco. Ayúdales a su amada esposa, a su congregación, Señor. Señor, añade cada día más, Padre. Señor, y prepara, Señor, el sentir que hay en nuestro corazón conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. No sé si alguien trajo algo para compartir. Gloria al nombre del Señor. Puede compartir. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amado. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Dice que el reino de los cielos sufre persecución. Dice, en una versión dice, los violentos lo arrebatan, en la otra dice, los valientes lo arrebatan. Sí. Y que damos gracias al Señor, hermano. Gracias al Señor porque que podamos hacer el culto en este día es una victoria muy grande. Amén. Es una victoria muy grande. Y el Señor nos dio la victoria. Sí, Señor. Ninguno de nosotros la tuvo por su propia voluntad, sino porque el Señor nos dio la victoria. Y es maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Vamos, quería compartirle brevemente. Realmente no había traído nada para compartir,
Pero el Señor dice, tomaré de lo mío, dice, y os lo haré saber. ¿Y dónde está lo de Él? Está dentro de nuestro espíritu, está en su vida. Su vida está en nosotros. Y entonces dice Él, tomaré de lo mío y os lo haré saber. Entonces vamos a leer ahí en 1 Corintios 12. Es una palabra que muchas veces hemos estudiado, muchas veces la hemos leído. Ahí en 1 Corintios 12. Entonces dice la palabra del Señor, mas ahora Dios ha colocado en el 12 y 18, con los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, dice. Fíjese, como Él quiso. El Señor los colocó ahí. Pero no es que los colocó tampoco al azar, sino que los colocó conforme, dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, conforme a la medida del don de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y ese es para qué? Dice, para beneficio del cuerpo. Entonces usted tiene un don, y yo tengo un don, pero no es para mi beneficio, es para el beneficio del cuerpo. Es para que entre todos edifiquemos el cuerpo de Cristo en la iglesia local. Y eso es maravilloso. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo colaboradores. Colaboradores. ¿No lo merecíamos nosotros? No lo merecíamos. Pero Él nos hizo colaboradores en la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es maravilloso, hermano. Ese es motivo de gozo, de alabanza. ¿No? Porque miramos a nuestro alrededor y tal vez no encontramos motivo de gozo y de alabanza. Pero miramos hacia nuestro interior y vemos todas las riquezas que Dios nos dio en Cristo. Y vemos el fin con el cual Dios nos dio esas riquezas. ¿Para qué nos dio esas riquezas? Para que podamos ser colaboradores en la edificación de su propio cuerpo. Que Dios nos haga partícipe. Si Dios pudiera hacerlo solo, pero Él quiso hacernos partícipe. Él quiso hacernos partícipe de esta edificación. Porque somos parte, dice en el libro de Efesios, dice, somos parte de su cuerpo, de sus miembros y de sus huesos. Y eso es maravilloso, hermano. Y eso es para que nosotros nos gocemos, para que nuestro ánimo, como dice allá en el libro de Hebreo, dice, para que nuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar, dice. Considera, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, dice, contra sí mismo, dice. Y Pablo decía, violencia de adentro, violencia de afuera, pleitos, luchas, golpes. Dice, pero él seguía mirando al Señor. Y entonces dice, después, fíjese, tal vez después de haber tenido esa experiencia, Pablo llegó a escribir lo que escribió allá en el libro de Hebreos en el capítulo 12. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y eso es maravilloso, hermano. Lo más maravilloso es que no es uno el que tiene el sentir de la edificación, sino que Dios puso ese sentir en cada uno de nosotros. Somos varios. Y lo más importante es que Él puso ya el fundamento. Y Él edifica la casa. Y entonces nosotros como los colaboradores suyos, dice la palabra, mire cómo cada uno cómo sobreedifica. ¿Y qué usamos? Los materiales que Dios nos dio. No usamos nada nuestro. Nada nuestro. Hemos intentado usar cosas nuestras, la madera, el heno y la hojarasca, y no ha funcionado. Pero gracias al Señor que todavía hay tiempo de la edificación y el Señor nos hace ver los materiales. Que el Señor les pueda bendecir, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermana. Mi esposo hoy se dedicó a cantar coros, así que yo voy a continuar. Hay una acá, el 233, ¿no? Dice, contaba el otro día un hermano que hay en un país, no recuerdo dónde, dice que cuando el rey estaba dentro de la casa, dentro del palacio, dice que se colocaba una bandera, ¿no? En el patio bien alto, en la torre más alta, para que todos sepan que el rey estaba dentro, ¿no? Y cuando el rey no estaba, se quitaba la bandera, ¿no? Entonces, eso relacionado con que el corazón contento hermosea el rostro, ¿no? Hay que ver si la bandera está dentro. Si está arriba, es porque el corazón está contento, ¿no? No sé si se entendió. ¿Sí? Bueno, el 233 de coro. Es un coro viejo, ¿no? Que cantábamos seguido antes, cuando hacíamos campaña y todo eso, pero digo, bueno, ya que está ahí lo voy a cantar.
Dice, oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo cayendo hacia la iglesia subir. Y pensaba mientras lo estaba mirando ahí, mientras el hermano Nicolás hablaba, que cuando llegó el día de Pentecostés allá, ¿no?, cuando los discípulos del Señor estaban en el aposento alto y estaban esperando la promesa del Padre, dice que antes de eso Pedro se había ido. Cuando el Señor le dijo que fueran y esperaran el momento, él se fue y volvió a pescar, ¿no? Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, nunca más Pedro volvió atrás, sino que él se levantó y ahí pudo predicar y 3.000 almas se salvaron, ¿no? Y bueno, el Pentecostés está en nosotros, ¿amén? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a leer ahí justamente hablando sobre el Pentecostés, ¿no? Porque el conocimiento nos invadió tanto a nosotros, pero la experiencia del Pentecostés la hemos dejado de sentir. Hemos dejado de sentir el poder de Dios en nosotros. Y entonces es bueno que nosotros nos detengamos, ¿no?, y esperemos la restauración en ese sentido. Porque la Biblia habla de ser renovado con el Espíritu, ¿no?, ser fortalecido con el Espíritu. Y porque el conocimiento, nosotros nos hemos deleiteado muchísimo con el conocimiento y no hay que despreciarlo, tampoco hay que menoscabarlo, pero la obra siempre la hace el Espíritu, no siempre. Y el Espíritu es la palabra, y el Espíritu es el Espíritu Santo, y el Espíritu es la vida que está en nosotros. Todo eso trabaja juntos, no es que trabaja separado, ¿no? Y bueno, y vamos a leer ahí en el Hechos capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 4. Sí, entonces la palabra de Dios dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. ¿Vio? La importancia de la unanimidad, ¿no?, de la unidad y de la unanimidad. Cuánto hemos permitido nosotros que el diablo traiga división en la iglesia, ¿no?, y en nuestra propia vida. Pero bueno, todo eso es permitido por Dios, porque nada pase si Dios no lo permite. Y Dios lo permite para nuestra santificación, ¿no? Porque Dios quiere santificarnos a nosotros para que nosotros podamos, los que vamos llegando al ministerio, podamos llegar a ser colaboradores de Dios, ¿no? Sí, somos colaboradores de Dios, pero eso cuando somos uno con el Señor en el propósito de Dios. Bueno,
un niño no colabora con su padre hasta que el niño aprende, es instruido, es enseñado, entonces él puede colaborar con su papá. De a poco va agarrando las herramientas, va manejándolas y así, y colabora, pero tiene que tener una edad, un crecimiento, ¿no? Y entonces ya el padre no trabaja solo. Entonces nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, Dios sabe que nosotros necesitamos el Espíritu Santo, ¿no? Para poder ser colaboradores de Dios, ¿no? El Espíritu Santo es el poder de Dios manifestándose en nosotros, a través de nosotros. Esta vida que nosotros recibimos es una vida en sí que contiene el poder de Dios, porque esta vida puede llegar a ser un hombre espiritual. El propósito de la vida es solamente llegar a ser un hombre espiritual. Y Jesús llegó a ser un hombre espiritual, pero necesitó recibir el Espíritu Santo en el día del bautismo, cuando Juan lo bautizó y vino el Espíritu Santo sobre él, ¿no? Y bueno, necesitó el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo en Cristo, ¿no? Él no hubiera podido llegar hasta la cruz, no hubiera podido, por más que él tuviera la vida de Dios en él. No, él necesitaba la tercera persona de la Trinidad para poder llegar a la cruz. ¿No? Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser colaboradores de Dios en la edificación de los santos, en el perfeccionamiento de los santos. Y entonces dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, ¿vio? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y este viento era recio, ¿vio? Era un viento fuerte, ¿no? Que se imponía, por así decirlo. Y lógico, porque hay una oposición contra el Espíritu Santo, ¿no? Y es el mundo, un mundo religioso que se oponía, que no creía en Jesucristo, pero también lo que más cercano que tenemos que se opone al Espíritu Santo es nuestra propia carne. Entonces, el Espíritu tiene que arremeter dentro de nosotros, un viento recio tiene que arremeter dentro de nosotros, porque la carne no le va a permitir al Espíritu meterse dentro de nosotros. Que nosotros no recibamos ese poder, porque cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, entonces la carne queda completamente anulada. Si nosotros le permitimos al Espíritu, como se lo permitió Jesús, ¿no? Guiarlo, aún en las pruebas, porque fíjese donde lo guió el Espíritu Santo cuando Jesús lo recibió. Dice que lo guió al desierto a ser tentado por el diablo. Gloria al nombre del Señor. Entonces un viento recio, dice, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice. Bueno, ahí estaban sentados, la posición era de que ellos estaban descansando, que ellos estaban creyendo, ¿no? Es una posición de descanso. Estaban sentados esperando la promesa del Padre. Y así nadie puede esperar al Espíritu Santo si no tiene esa confianza, si no tiene esa seguridad de que Dios puede llenarlo. Ellos estaban sentados ahí, esperando, ¿no?, recibir, ¿no?, lo que el Padre le había prometido por medio del Hijo. Y enviaré al Consolador, dice. Y Él los guiará, y Él le hará saber todas las cosas. Ese poder que nos da el Espíritu Santo, ¿no?, llenan todo nuestro ser. Hay que experimentarlo eso, ¿no? Llena todo nuestro ser. Y entonces, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, nosotros sabemos que las lenguas de fuego habla de que nuestro hablar, ¿no?, de la palabra, nuestro hablar de Cristo es poderoso, ¿no? Y el corazón más duro es quebrantado. No importa el corazón que tenga una persona. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces las personas, ¿no?, son quebrantadas. Y ahí habla
hablamos de los 3 puntos que tiene que tener la predicación, ¿no? El martillo, la espada, y el otro era, no me acuerdo cuál era el otro. Era 3 que habíamos leído nosotros hace muy poco atrás, ¿no? Que la palabra es como un martillo que golpea la peña. Después, ahí nomás, creo que donde está ahí ese el mismo versículo, en Jeremías eras, pero vamos a leerlo, para volver un poco a repasar. Jeremías, no es ahí. Vamos a buscarlo. No. Cuando Dios le dijo a Jeremías, ¿no? 23, 29, hermana Andrea. Claro, ahí está el martillo, el fuego y la espada. El martillo quebranta, el fuego consume lo impuro, ¿no? Y el martillo... Por ventura mi palabra. Sí. No es como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Sí. El fuego consume todo aquello que va en contra de la palabra, ¿no? Santifica. Es decir, cuando nosotros predicamos la palabra, se tiene que manifestar estos 3 elementos, ¿no? Se tiene que quebrantar el corazón endurecido, tiene que purificar, ¿no? Todos malos pensamientos y la falta de fe, y tiene que traspasar hasta llegar ¿no? a los tuétanos, a partir del alma, a los tuétanos, y discierne cuál es la intención del corazón. Esas 3 cosas, pero eso necesitamos el Espíritu Santo, eso. Porque sabemos que todo eso lo maneja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios para que eso pueda ser una realidad en nosotros. Y entonces dice que le aparecieron lenguas como repartidas de fuego. Ahí entra el fuego, ¿vio? O sea, el hablar de aquellos que son llenos del Espíritu Santo, ese hablar purifica, santifica, ¿no? Ese hablar de aquellos que reciben el Espíritu Santo quebranta el corazón de aquellos que escuchan la palabra, los quebranta, ¿no? Y lo traspasa, ¿no? Traspasa. Pero eso necesitamos el Espíritu Santo. Fíjese. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Gloria al nombre del Señor. Ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver algunos versículos. Ahí en el Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidre, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. No sé si está haciendo alusión a Juan el Bautista o a Jesús mismo. ¿No? Fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Desde el vientre de su madre. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo, ¿vio? Esa llenura que es lo que nosotros tenemos que buscar, anhelar. Es lo que la Iglesia necesita, lo que cada uno de nosotros necesitamos, ¿no? Y que el Espíritu no se va de nosotros, nunca se va, pero se apaga. El no apaguéis el Espíritu, dice. Se apaga, queda ahí como entristecido ahí el Espíritu Santo, ¿no? Pero entonces ahora necesitamos que Dios lo vivifique nuevamente, ¿no? Que el Espíritu Santo vuelva a tener el lugar que le corresponde a Él dentro de nosotros y en nuestra vida. Nosotros tenemos comunión por el Espíritu, con el Espíritu Santo a través de todo lo que sea espiritual, de la oración, de la palabra,
de la vida que está en nosotros. Y ahí en Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo, anciano de Israel. 4:8. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, fíjese, ¿no?, como por medio de la llenura del Espíritu Santo un enfermo fue sanado. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Decir esas palabras en aquel momento y delante de esta gente no era algo fácil, no. Se necesitaba de una valentía, de un coraje, ¿no?, de una fuerza, de un poder que venía del Espíritu Santo. Como hoy día, hoy necesitamos el Espíritu Santo para hablar correctamente la palabra de Dios, para corregir lo que está torcido, ¿no?, para que los hombres sean descubiertos dentro de sus corazones, lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros y de la iglesia misma. Hay que tener ese poder, ese hablar poderoso, sin temor, sin miedo, ¿no? Nosotros tenemos que hablar la verdad, pero no lo podemos lograr sin el Espíritu Santo. Por ejemplo, ganar un alma, para ganar una sola alma necesitamos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Usted le va a dar el conocimiento a esa alma, pero no va a poder quebrar su corazón, porque eso lo hace la palabra, eso lo hace el Espíritu. No va a poder ser consumido su pensamiento, su incredulidad, no va a poder ser consumida. Necesitamos el Espíritu Santo para todo eso, ¿no? Y es algo vital que la Iglesia necesita. La Iglesia fue edificada por medio del Espíritu Santo. Los hermanos, más especialmente los hermanos pentecostales, siempre fueron y buscaron la llenura del Espíritu Santo, y fue a través de los hermanos pentecostales que Dios obró prodigios, milagros y diversas maravillas, ¿no? Y nosotros tenemos que, individualmente, cada uno de nosotros, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. No, pero fíjese, dice que ellos estaban sentados, ¿no? Es una posición de descanso, es una posición de credibilidad, ¿no? Ellos estaban confiados, descansar ahí, ¿no?, que el Señor lo iba a llenar del Espíritu Santo. Pero muchos no creen en eso. Muchos creen que eso ya no es para este tiempo, que muchos se miran a sí mismos y dicen, no, yo no puedo recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No, pero aquellos que creen, porque los discípulos fueron enviados ahí al aposento alto por el Señor para que recibieran la promesa del Padre, y ellos creyeron y ellos estaban sentados allí esperando, confiados, del corazón, estaban confiados que eso iba a ser una realidad. Y este Espíritu Santo está prometido para cada miembro del cuerpo de Cristo. Esto no es para algunos sí y para otros no. Aquellos que creen, aquellos que lo anhelan, lo van a recibir, ¿no? Lo reciben cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo, entra en ellos el Espíritu Santo y entonces empiezan a hablar con poder, con autoridad la palabra del Señor, ¿no? Y dice, y Dios hace señales como sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, ¿no? Liberando a los que están poseídos por los demonios, son liberados por aquellas hermanos y hermanas que tienen la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia que no es conducida por el Espíritu, por el poder del Espíritu, no por el Espíritu, por el poder del Espíritu. No hay prodigios, no hay milagros allí. Entonces dice la palabra de Dios, estamos leyendo en el 4:9, ¿no? Dijimos 8.
Y dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en vuestra presencia. Este Jesucristo es la piedra reprobada por vosotros, los desificadores, de los cuales ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es el hablar poderoso que tenían los apóstoles. Claro, nosotros lo vemos acá en la distancia, en el tiempo y en el espacio, y eso es fácil decirlo hoy. Pero no estamos delante de personas que crucificaron al Señor, que tenían un odio acérrimo contra el Señor, contra el Evangelio de Jesucristo. Bueno, pero igual nosotros necesitamos un hablar poderoso para atraer a aquellas personas que están viviendo en pecado, que están viviendo en la inmundicia, en la suciedad de sus corazones. Tienen que venir. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, decirle, vos sos un pecador, vos necesitas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, vos necesitas nacer de nuevo. No, Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, y así, bueno, y el Espíritu Santo nos da la palabra que se necesita para cada momento. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien los hombres, a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ¿vio? Era como que estaba hablando como un loco ahí, ¿no? Sin freno. Yo me acuerdo cuando yo era lleno del Espíritu Santo y los hermanos querían que me callara, ¿no? Pero no podía callarme, tenía que hablar. Bueno, y entonces dice que Pedro hablaba con denuedo, ¿no? Y entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso eso, ¿no, hermano? Que podamos tener esa experiencia de buscar ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Y si Dios le pide que usted va a ser lleno del Espíritu Santo poniéndose una maceta en la cabeza y caminar con esa maceta en la cabeza, no lo haría. Nos pondríamos una maceta en la cabeza y andaríamos con la cabeza. Si es el medio por el cual nosotros recibiéramos el Espíritu Santo, no importa. Lo importante es recibir el Espíritu Santo. Bueno, sabemos que no tenemos que ponernos una maceta en la cabeza para recibir el Espíritu Santo, pero sí lo que tenemos que hacer es confiar que el Señor nos puede llenar. Creer, ¿no? Y ahí imitar a aquellos que lo han recibido. Busquen la palabra, anhelemos eso, la renovación del Espíritu Santo. Y dice, viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Yo, gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso poder ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Qué maravilloso nosotros que hemos tenido la experiencia del Pentecostés en nuestra vida y que el diablo, por muchos motivos, quiso que nosotros perdiéramos eso. Porque ese es el diablo agitando la carne nuestra y agitando la carne del otro, poniendo en nosotros tristeza, angustia, enemistad y tantas cosas entre nosotros. Ese espíritu se fue apagando, ¿no? Se fue apagando. Pero no perdimos totalmente su guía, ¿no? Todavía está en nosotros el anhelo, el deseo de ser lleno de su poder, ¿no? Queremos tener un hablar poderoso, ¿no? Y hacerlo como estos hombres. Dice que estos hombres no eran hombres de letras, no eran hombres cultos, no eran hombres estudiados. Ellos creyeron como aquellos hombres ignorantes que creen lo que les dicen. Bueno, ellos fueron así. Y entonces ahí en Hechos 4:31 podíamos leer también.
Hechos 4:31. Dice: los creyentes piden confianza y valor. En el 23, puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Alguien puede leer, por favor? A ver. Dice: y por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta palabra denuedo se repite muchas veces. Amén. Deben hablar con denuedo, con coraje, ¿no? Con firmeza. No importa lo que pase, lo que me pase, yo voy a hablar la palabra de Dios. Amén. ¿No? Y si alguno se ofende, el Señor lo consolará, el Señor le hará entender. Porque la palabra nunca es lanzada para destrucción, sino para edificación, ¿no? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Fíjese, el hablar poderoso, ¿no? Hemos perdido eso. No, pero podemos recuperar eso. Dios nos puede dar. Ya nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede ir de nosotros. Cada vez que Dios da algo, Él lo da para siempre. Amén, gloria a Dios. No, Él nos dio la salvación y la salvación es eterna. Nos dio el nuevo nacimiento y es eterno. ¿No? Nos dio un nombre que es sobre todo nombre y es eterno. Nos dio el Espíritu Santo y eso es eterno. No puede ahora irse de nosotros. Nosotros le necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos hablar, ese hablar poderoso, con denuedo, ¿no? Y mire, la multitud de los que habían creído, y nosotros hablamos y nadie nos quiere escuchar. Encima que entre nosotros no nos queremos escuchar. Empieza a hablar el hermano Nicolás y ya todos nos acordamos que tenemos que hacer algo. ¿No? Uno se levanta, el otro no se queda sentado escuchando, ¿no? Es como, no, tenemos que escuchar. ¿O será que falta el poder? Bueno, Dios sabe. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Fíjese lo que es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Con poder, dice que ellos daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. No queremos tener una iglesia así, una iglesia que sea llena del poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Entonces dejemos todo al costado, dejemos todos los pensamientos, sentimientos humanos y busquemos la comunión con el Señor, ¿no? Descansemos en los méritos de Cristo y esperemos ser llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Hay algunos que lo hemos recibido hace muchos años, pero ¿hace cuánto que no hablamos lengua? Que no somos renovados con su poder, porque cuando hablamos en lengua, después de haber recibido el Espíritu Santo, entonces somos renovados con su poder. La renovación la señal que hemos sido renovados con el poder del Espíritu Santo es cuando nosotros hablamos en lengua. Y entonces venimos al culto. Tenemos carencia de músicos.
no hay un músico en la iglesia, no hay quien toque los instrumentos en la iglesia, pero tenemos el Espíritu, ¿no? Tenemos nuestro corazón rendido, tenemos nuestra voluntad pronta para obedecer a la fe, tenemos el anhelo ardiente en nuestro corazón de que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Queremos que Dios use nuestra vida con un hablar poderoso, con un hablar que pueda quebrar el corazón más duro, ¿no? Tenemos ese poder. Y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía cada uno según su necesidad. Pero vio, me quedo hasta el 34. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades, no, en el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ello. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer, que el Señor me guíe ahí, pues yo quiero ser lleno de su poder. Quiero tener un hablar poderoso, ¿no? Donde los corazones, donde las mentes caigan rendidas a los pies de Cristo. Ahí en el capítulo 7, 7:55 creo que es. Podíamos leer, bueno, esta es la muerte de Esteban, y Esteban estaba hablando con los judíos religiosos en el 51, y le decía duro de cerviz. Digo, hay que usar esa palabra. Hoy creemos que tenemos que predicar amor, y que sí, cómo no, hay que predicar el amor de Dios. Hay que manifestarlo más todavía. Duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ¿no? Oyendo estas cosas se enfurecían, ¿no? Se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fíjese, qué experiencia, hermano. Nosotros la hemos vivido, literal, hemos vivido esta experiencia como Esteban. Tuvimos eso en nosotros, ¿no? Pero es como que en la gracia tendría que haberse perfeccionado todo eso. Pero fueron muchas cosas las que no pudimos sobrepasar, pero ahora sí la podemos sobrepasar, porque la gracia abunda más en nosotros. Tenemos los ojos del entendimiento abiertos, ahora podemos entender que todo lo que nos pasó fue porque Dios lo permitió para que pudiéramos ser santificados de aquellos que impedían. Ahora desechamos todo eso. No nos acordemos más de esas cosas. No traigamos a la memoria esas cosas, sino que busquemos ser llenos de su poder. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, fíjese, no podían escuchar. Ve que no hay garantía también con los religiosos, ¿no? Que ellos se vayan a convertir, ¿no? Porque acá no se convirtieron, ¿no? Y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad y la apedraron, y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ser lleno del Espíritu Santo es la experiencia después de la salvación, después del nuevo nacimiento, después de la posición. Es la primera experiencia que tiene que tener un colaborador del Señor Jesús. No podemos decir si somos colaboradores de Dios si no somos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otra lengua. No podemos. Si queremos realmente, ¿no?,
ser colaboradores del Señor, necesitamos el primer requisito. Porque fíjese que Jesús, antes de comenzar su ministerio terrenal, dice que fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y después fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahora usted, ¿dónde está siendo llevado? Porque usted, ahora, como Jesús, antes de empezar su ministerio, necesita eso. Y entonces, qué maravilloso. En Hechos 11:24, hermano. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Dice así la palabra del Señor. A la iglesia de Antioquía, ¿vio? Ahora bien, en el 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Ciriné, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, a los gentiles, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todo que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿No? Estas dos cosas tienen que ir juntas, ¿no? La fe y el Espíritu Santo, como todo lo que es relacionado al Señor, ¿no? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días un profeta descendió, y después usted puede seguir leyendo en su casa. La experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, hermano, le doy gracias al Señor que la tuvimos. Que el Señor vino un día y le doy gracias que nosotros recibimos el Espíritu Santo con Jesús, no con Jesucristo, ¿no? Porque no teníamos conocimiento de Jesucristo, teníamos conocimiento de Jesús, ¿no? Y bueno, y Jesús le dijo a los discípulos que fueran a Jerusalén y todo eso. Pero la gracia se nos fue dada para que nosotros mantuviéramos esa llenura, ¿no? La gracia, por medio de la gracia podemos mantener la llenura del Espíritu Santo. No podemos mantener la llenura del Espíritu Santo sin la gracia. Con la ley no se puede, ¿no? Porque siempre está el hombre viejo allí, o está el hombre natural tratando de hacer la obra de Dios, ¿no? Pero con la gracia, entonces ahí está la gracia, ¿no? Que le da lugar. Cuando conocemos la gracia, nosotros le damos lugar al Señor en nuestra vida, le damos lugar al Espíritu Santo, y siempre eso está trabajando a través de nosotros, ¿no? Yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que vamos a ser renovados con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos va a dar ese poder para poder justamente ganar las almas para Él, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Sentarse y creer. Tiene que creer. Creo que antes nos decían ayuno y oración. Así vamos a recibir el Espíritu Santo. Pero dice que ellos estaban sentados, esperándole. Esto es una interpretación, ¿no? De eso, de estar sentado y confiando, ¿no? De que el Espíritu Santo podía llegar en cualquier momento. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? No tenemos que conformarnos con lo que hemos alcanzado. Tenemos que anhelar más en beneficio del Señor. La llenura del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo por medio de la fe, como decía acá la palabra del Señor. Doy gracias al Señor, hermano. Que el Señor nos llene con su presencia, ¿no? Con su poder, a todos nosotros en esta iglesia local, y a los hermanos que nos están escuchando, al hermano Tiquiboco de Bolivia, que podamos buscar ser llenos del Espíritu Santo,
¿no? Que creamos que la provisión ya fue hecha para que recibamos el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que anhelarlo en nuestro corazón. Tenemos que apropiarnos de esa llenura, ¿no? Que fue en Cristo, ahora es nuestra, porque dice que la iglesia, en la casa de Cornelio, dice que descendió el Espíritu Santo, y nosotros estuvimos ahí, porque fue la iglesia gentil. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Antes de retirarnos vamos a cantar una canción, una alabanza, y vamos a levantar la ofrenda. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar. Vamos a levantar la ofrenda que hemos traído para el Señor. El 102. No miréis a nadie más que a Él. No miréis a nadie más que a Él. No miréis a nadie más. No miréis a nadie más, porque solo Él me sostendrá. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más, porque solo Él te sostendrá. No sirváis a nadie más que a Él. No sirváis a nadie más que a Él. No sirváis a nadie más. No sirváis a nadie más, porque solo Él te sostendrá. Sírvase, hermano. Padre amado, te damos gracias, Señor, Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor, aleluya. porque tú nos haces ver Gloria, la gloria a necesidad, tu Señor, nombre, Jesús del amado. poder del Espíritu Santo, Señor, nuestra Bendecido vida, Señor. tu nombre. La necesidad, Señor, de ser dependiente de ese Aleluya, poder, Señor. gloria a tu Porque nombre, no es Jesús nuestra la amado. obra, Señor, la obra es tuya, Señor. Aleluya, Tú la haces, Señor, por medio de gloria a tu tu poder, nombre, por medio de tu Jesús palabra, Señor. Señor, y necesitamos tu poder, Bendecido Señor, para tu poder ser nombre, útiles de tus Señor, manos, alabado Señor, sea tu para que tu poder, gracia, tu Señor, gloria. sea eficaz, Señor amado. Por eso te rogamos, Gloria, Señor, que tú nos gloria, llenes con tu gloria a tu Espíritu nombre, Santo, con tu Señor. poder, Señor, para dar testimonio, Señor, de esta gracia, Señor, a través de prodigios, Aleluya, milagros y diversas gloria a maravillas tu que tú harás, nombre, Señor, Señor acompañando ese poder, Señor. Oh, Padre, Bendito bendice sea también tu nombre, a los hermanos, Señor. Ayúdalos, Señor, para que podamos buscar Señor, de este poder juntos, Señor. Gloria a tu como cuerpo, nombre, como Jesús iglesia. amado. Bendice esta ofrenda, Señor, que los hermanos han traído delante de ti, Gloria Señor. a Dios, gloria, Reconociendo, gloria Señor, a que tu tú le has nombre, dado la Jesús victoria, querido. Señor, sobre todas circunstancias, Señor. Y Gracias, bendícenos, Señor Señor, en esta Jesús. hora, en el nombre de Aleluya, Jesús. gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu espíritu,
Señor, bendice a los hermanos que van a regresar a sus hogares. Gloria, gloria, Guárdales en Señor. el viaje de regreso. Protégelos de todo mal. Aleluya. Que tus ángeles vayan delante de ellos, guiándolos Amén. en todo, Señor. Gracias. Resguardando sus vidas, Señor. Amén. Hasta el día en que mañana podamos reunirnos, Gracias, Señor, para alabarte y para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te lo pedimos, Padre Santo. Gracias, Cristo amado. Amén. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermano.